Vamos a ver como título en nuestra meditación de esta mañana el costo de mirar a otros y el llamado a seguir a Cristo. Esa frase del Señor que dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Recapitulemos lo sucedido con Pedro con relación a la pasión de Cristo. Recordemos a este Pedro, un Pedro jactancioso, un Pedro lleno de soberbia, ¿no? Cuando Jesús les está diciendo que le es necesario ir y morir, él dice que él estará con Cristo hasta el final. Cuando Cristo dice que le es necesario ir a Jerusalén y padecer, él trata de reconvenirle. Y el Señor le reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Luego, cuando el Señor dice que llegó el momento, él dice, mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice, esta noche me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Vemos un Pedro jactancioso, lleno de soberbia, confiado en sí mismo, ¿sí? Finalmente termina negándole. Cuando canta el gallo, él, arrepentido, llora amargamente, ¿sí? Y luego vemos que el Señor, cuando resucita, le restaura. Estos son los hechos que antecedieron este momento que nos deja ver que el corazón humano tiende a distraerse mirando a otros. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en nuestra enseñanza, que parte de esta frase del Señor, que a ti, sígueme tú, que titulé El costo de mirar a otros y el llamado a seguir a Cristo. Vamos a ver 2 cosas muy importantes. El corazón humano tiende a distraerse mirando a otros y que Cristo es soberano sobre cada vida y cada llamado, mis amados hermanos. Entonces, como primero, vamos a ver que el corazón humano tiende a distraerse mirando a otros. Vemos que Pedro acababa de escuchar algo profundamente serio. El Cristo resucitado acaba de decirle cómo iba a sufrir, cómo iba a morir y cómo él glorificaría a Dios con su vida. Y después de esto añade el llamado, le dice, sígueme. Pero inmediatamente Pedro hace algo profundamente humano, ¿sí? Voltea a mirar a Juan y lamentablemente así es el corazón humano, ¿no? Dice así el verso 20 y 21. Vamos a leer solo la primera parte del verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Mi amado hermano, si usted estuvo en los anteriores sermones, recordará lo solemne que era este momento de Pedro frente a Jesús. Lo vemos ahí alcanzado por su gracia, ¿sí? Recordemos que después de que Pedro niega al Señor, el Señor no tuvo un contacto con Pedro personal. Pedro salió corriendo, pero él no vio lo que vieron las mujeres, él no vio lo que vieron los guardias en la tumba, él no experimentó lo de Tomás, pero luego ahora, después de unos días, cuando el Señor aparece, que estaban ellos pescando, como enseñábamos domingos anteriores, el Señor lo llama aparte. Y veíamos la semana pasada estas 3 preguntas que él le hace, ¿me amas? Y es en medio de esto, ¿sí?, que vemos cómo Pedro es alcanzado por la gracia del Señor, vemos que el Señor le imparte el perdón, vemos que lo está restaurando, vemos que el Rey resucitado le está hablando y lo está comisionando. Pero Pedro, en lugar de estar fijo sus ojos en Jesús, voltea a mirar a otro, a Juan, el escritor de esta narrativa del Evangelio. Él pone la mirada en otro. Dice el verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Sí? Y es claro que ponemos la mirada en otros, hermanos, cuando la quitamos de Jesús. Dice, volviéndose vio a Juan. Jesús está en ese momento solemne, Pedro lo está mirando, pero volviéndose ve a Juan y dice, ¿y qué de este? Entonces, hermanos, cuando él quita la mirada de Jesús, la pone en otro. Y lo mismo pasa con usted y conmigo. Cuando quitamos la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2, ¿sí?, nos invita a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe.
Otra versión dice, de quien procede nuestra fe y quien la perfecciona. Y cuando usted y yo quitamos nuestra mirada del Señor Jesucristo, de su obra redentora sobre nuestras vidas, de cómo nos alcanzó siendo pecadores, de cómo nos concedió en su bondad el arrepentimiento y cómo nos está llamando por medio de su palabra, su Espíritu Santo nos está transformando y nos está comisionando, dejamos de mirar al Señor y ponemos la mirada en otros. Cuando Pedro quita la mirada de Jesús, comienza a ponerla en los demás. Y es aquí donde esta porción del capítulo 21 de Juan deja de ser solamente una conversación entre el Señor y Pedro y se convierte en un espejo para nosotros, ya que una de las enfermedades más destructivas del corazón humano es vivir comparándose, es vivir comparándonos. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, al igual que Pedro, hacemos exactamente lo mismo? Y dejamos que esa maravillosa bendición de ser alcanzados por el Señor, de ser perdonados, de ser restaurados, de ser tratados con amor y ser comisionados, se eclipsen porque comenzamos a mirar alrededor a los que nos rodean. Queriendo saber qué hace Dios en otros, comenzamos a cuestionarnos por qué otros tienen otro camino más corto al parecer, por qué otros parecen sufrir menos que lo que estamos sufriendo, por qué algunos tienen más oportunidades en lo laboral, en lo económico, por qué tienen más reconocimiento, por qué otros parecen tener más dones o aparentan más bendiciones. Y aquí Cristo echa por tierra toda curiosidad carnal, respondiendo tajantemente, dice el verso 22, que a ti, sígueme tú. Le dijo el Señor a Pedro, si quiero que él quede hasta el fin, hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Esa frase, mis amados hermanos, debemos leerla reconociéndonos a nosotros mismos, ahí en los zapatos, bueno, en las sandalias de Pedro. Dios tratando con nosotros, pero nosotros vivimos mirando la vida ajena, el ministerio ajeno, el matrimonio ajeno, los dones ajenos, la prosperidad ajena, las oportunidades ajenas. Para lo que la frase que a ti, sígueme tú, debe bastar para derribar en nosotros toda competencia espiritual, la envidia, la jactancia y el descontento con la providencia de Dios. Porque ese descontento con la providencia de Dios, mis queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a quitar la vista de lo que Dios está haciendo con nosotros. Miren, mis amados hermanos, el hecho de que Dios nos haya alcanzado con su gracia, que nos haya perdonado tanto pecado que hemos cometido y que podamos, al estar unidos a Él por la fe, tener entrada al cielo, aunque el resto de mi vida aquí sea barriendo calles, alabado y glorificado sea el Señor. No estamos viendo ese tesoro escondido como lo hemos predicado, que amerita que vendamos todo lo que tenemos, nos despojemos de todo para poder tomar ese tesoro y tener entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Pero hermanos queridos, nos hemos llenado de envidia, nos hemos llenado de competencia con otros, nos hemos llenado de una jactancia y de un descontento con la providencia de Dios, que es Dios mismo ordenando los medios para llevar a cabo todo lo que Él decretó desde antes de la fundación del mundo que iba a suceder a todos y a cada uno de nosotros en particular. Y esto, hermanos, nos lleva a esa tendencia destructiva de compararnos con otros. Miremos la exhortación práctica de Pablo a los creyentes en Galacia, de que cada uno debe examinar su propia vida y obra delante de Dios en lugar de estarnos comparando con otros. Dice así Gálatas capítulo 6, versos 4 al 5. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, porque cada uno lleva su propia carga. Mire, mis hermanos, qué triste es
que a veces Dios nos está dando grandes bendiciones, pero no las disfrutamos por estar mirando las bendiciones ajenas. Quizás Dios te da una casa o un apartamento, lo disfrutas, pero cuando ves que otro tiene otro apartamento relativamente más bonito, más amplio, más cómodo, empiezo a perder el aprecio por lo que Dios me ha dado, pierdo el agradecimiento, me empiezo a comparar, empiezo a envidiar y empiezo, es que malo a malo como roban el trabajo, como está en la corrupción. Qué triste es, ¿verdad? Y veo sonrisas, porque esa es la verdad de nuestra condición humana. Compro un carro, me gusta mi carro, pero cuando veo que otro compra un carro un poco más grande, más moderno, ya no me interesa cuidarle ni los rines cuando lo orillo, porque ya no quiero. Qué triste es cuando empezamos a olvidar que usted y yo tenemos un camino trazado por Dios y no debemos distraernos con los caminos ajenos. Y vale aquí la pena citar esta ilustración de los atletas cuando van en su propio carril y usted no puede invadir el carril del otro en esa competencia corta. El atleta no va mirando el otro, él va mirando la meta. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por ese gozo propuesto delante de él sufrió la cruz. Él no estaba mirando alrededor, él estaba mirando el gozo que había detrás de la cruz. Y usted y yo debemos aprender a caminar en esta vida, no mirando alrededor, sino mirando a la cruz y qué gozo hay detrás de esa cruz para nosotros, confiando en que Dios es bueno y que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso cada uno debe examinar su propia vida y obra delante de Dios en lugar de compararse con otros. Ahora, ¿por qué la comparación, hermanos, es una tendencia destructiva? Porque lentamente lleva el corazón a dejar de confiar en Cristo, lo que destruye el contentamiento. Y por eso hoy estamos siendo cristianos quizás redimidos por Cristo, frente a Cristo como Pedro, recibiendo la bendición de la gracia salvífica, pero inconforme e irreverente en ese momento solemne, poniendo la mirada en otros. ¿Te habrá pasado que quizás estás postrado de rodillas orando a Dios y de repente le viene la bendición que ves que otros reciben y que tú no tienes y empiezas a decir, ¿por qué Él sí y por qué yo no, Señor? Y el Señor tiene que decirnos como a Pedro, ¿y qué a ti? Tú sigue orando, tú sígueme. Estamos aquí los dos, hermanos. Es destructiva porque lentamente lleva el corazón a dejar de descansar o de confiar en Cristo, lo que destruye el contentamiento. Y el contentamiento es esa satisfacción equilibrada, esa saciedad frente a las posesiones materiales. Recuerden, eso es el contentamiento, es la satisfacción equilibrada, es la saciedad frente a las posesiones materiales. Miremos lo que Pablo también expresa después de denunciar a quienes usaban como medio para enriquecerse el mostrar sumisión a Dios, el mostrar una vida de piedad, el querer venir a Cristo, ¿sí? Él les dice así, primera de Timoteo capítulo 6, verso 6. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Repitámosla, hermanos. La verdadera sumisión a Dios, otras versiones dicen la vida de piedad, la verdadera religión, ¿sí? Es una gran riqueza en sí mismo, en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. La versión Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera. Sí, es cierto que con la verdadera religión uno puede obtener la mayor de las riquezas, pero solo si uno está feliz con lo que tiene, es decir, el contentamiento, esa satisfacción equilibrada, esa saciedad frente a las posesiones materiales. Y para entender lo delicado
de destruir el contentamiento cuando comenzamos a quitar la mirada del autor y consumador de la fe, del gozo propuesto después de la cruz, por ponerla en los que nos rodean, ¿sí? Y caemos en esa comparación destructiva. Déjeme hacerle una analogía, hermanos, con unas hormonas y el cuerpo humano. Biológicamente, Dios nos diseñó con hormonas llamadas de la saciedad. El trabajo de estas hormonas es sencillo. Cuando comemos lo suficiente, viajan al cerebro, le envían la información y le dicen, oye, ya hay suficiente, frena el hambre y empieza a usar esta grasa como energía, no la acumules. Nos da saciedad, tranquilidad. Pero cuando estas hormonas se apagan, el cerebro se vuelve sordo a la saciedad, el cuerpo está lleno de energía, pero el cerebro está ciego a ellas. Aunque estamos llenos y acumulando grasa, la mente grita, estoy vacío, necesito más, y es ahí donde brota la gula. Y así como la gula es una enfermedad del cuerpo por la ausencia de estas hormonas, por la ausencia del contentamiento que informa que ya tenemos lo suficiente para estar saciados, brota la gula del alma, que es la avaricia. Así como estas hormonas le dicen al cuerpo cuando ya comió, estás lleno, sentimos saciedad y él comienza a usar, ¿sí?, esas reservas de grasa como energía para que no nos volvamos obesos, ¿sí? El contentamiento, al igual que estas hormonas, le dice a nuestra alma, ya tienes suficiente, para. Porque a veces entramos en una carrera alocada por tener y caemos en la avaricia. Y le dice a la esposa, amor, ¿y cuándo me vas a regalar esa cirugía de los ojos que ya casi no veo? Espere, mi amor, cuando cambiemos el carro, cuando tengamos la casa, pero ya tenemos una casa, sí, pero falta un piso más, pero ya tenemos tres, sí, pero falta un cuarto. Y siempre la avaricia nos va a decir que necesitamos. Entonces decimos, es que solo me gano un salario mínimo, por eso no puedo invertir esto en mi casa, no puedo aportar a la casa de Dios, pero cuando gane el doble quizás. Ahora ganamos el doble, pero como no tenemos, ¿sí?, el contentamiento, como las hormonas en el cuerpo que nos dice ya tiene lo suficiente, comienza a usar lo que tiene, no, todavía no me alcanza. Y así llegamos a buenos salarios y nos volvemos ávaros, hermanos, ¿sí? Brota la gula del alma, la avaricia. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versos 6 y 7. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Y dice el verso 7, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. La verdadera riqueza, hermanos, no está en lo que otros poseen, sino en la satisfacción que viene de Dios, que ha aprendido a estar contento con lo que uno tiene, a valorar lo que uno tiene, hermanos, porque a veces estamos empeñados en el futuro. Recuerdo tanto que estuve en una casa muy hermosa, podemos decir que es una casa quinta de varios niveles, con un apartamento como los que venden los mejores conjuntos residenciales de esta ciudad para una familia solo para visitas. Y me dice el propietario, pastor, esta es la casa de mis sueños, pero se quedó en mis sueños porque no tengo tiempo para disfrutarla, para sentarme en ese mueble. Los negocios no me dejan. Y qué triste es, hermanos, que de nosotros se oiga eso, que podemos lograr el apartamento, la casa que queríamos y ni siquiera nos frenamos a decir, gracias Dios. No, hay afán, ahora falta remodelarlo. Ahora voy a comprar el del vecino para ampliarlo. Y siempre los afanes de esta vida nos piden más y más y más, porque no está el contentamiento. Y estamos olvidando que nada trajimos a este mundo y nada vamos a llevarnos de este mundo. ¿Cuántos se afanaban por la esposa, por el esposo, por el matrimonio?
Y ya están casados y cada uno por su lado. Ya no se disfrutan, ya no se miran el uno al otro, ya no se tocan, ya no se quedan abrazados un buen tiempo para sentir esa química que un día los atrajo. Es que ahora hay otros afanes. ¿Cuántos se afanaban por tener hijos para que ahora los críen las tabletas y los dispositivos electrónicos? No abrazan a sus hijos, no los miran, no los ven que están creciendo, es que le salió una peca más, que las orejas se le crecieron como las del abuelo, que la nariz lo está dejando como la del tío, algo así. Hay otras cosas por qué preocuparnos. Y nos hemos vuelto, o yo pregunto, ¿en qué nos hemos vuelto? ¿En qué nos hemos transformado? ¿Lo ven, hermanos? El contentamiento es la hormona de la saciedad del alma. Te hace mirar tu vida y decir, tengo suficiente, Dios es mi proveedor, puedo descansar, debo empezar a gozar de lo que tengo. Dice Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces Dios me ha desamparado porque no tengo algo. No, hermanos, esa es la provisión de Dios. Eso es lo que usted necesita. Debemos estar contentos con lo que tenemos. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero cuando, hermanos, ¿sí? Al igual que las hormonas de saciedad del cuerpo dejan de funcionar a causa de algunos químicos en la alimentación, de algunos ultraprocesados, de algunas azúcares añadidas, el cuerpo, estas hormonas se atrofian y no mandan la información. De igual manera, cuando empezamos nosotros a tener una dieta mundana de amor por las cosas del mundo, por las pasiones sexuales, por el materialismo, los deseos de los ojos, por lo que otros tienen, ¿sí? Porque la gente inclusive en el evangelicalismo tradicional, ellos quieren reemplazar la santidad con la posesión de bienes y creen que los líderes que más tienen son los más santos. Y esto no es verdad. Porque el mismo Señor dijo, el Hijo del Hombre, Dios encarnado en un ser humano, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Inclusive dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Él mostró su gracia para con eso, en que siendo rico, se hizo pobre. Siendo de la misma esencia de Dios, no escatimó ser Dios mismo como algo a que aferrarse, sino que se humilló. Y no estoy promoviendo pobrezas, hermanos. Estoy llamando la atención al corazón que ha perdido el contentamiento en Dios y ha caído en la avaricia de este mundo y ha empezado a compararse con otros, y esto ha brotado una cantidad de pecados como la envidia, el odio, el resentimiento y el orgullo. Pero cuando nos intoxicamos, hermanos, con el deseo de tener más, nos volvemos resistentes al contentamiento, como el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Podemos acumular casas, dinero y éxito, pero el corazón sigue gritando, no es suficiente, me falta, sigo pobre. Qué triste es, ¿verdad? Y a veces cuando uno adolece, en la adolescencia, de la madurez, hasta menosprecia a los padres. Yo recuerdo que yo tenía ese pecado cuando era adolescente. Iba uno al colegio y en mi época estudiaban a veces gente adinerada, clase media y algunos muy pobres como éramos nosotros en el mismo colegio, y uno se avergonzaba de su mamá cuando iba al colegio. Y uno veía que llegaba la mamá de los compañeros en carro, otros en motos, que era muy escaso ver una moto, pero los papás de uno mal vestidos, a veces en una bicicleta remendada, y uno quisiera que ellos no existieran. Y cuando muere la mamá, dice uno, de verdad, como dice aquel dicho secular en un canto, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Nadie sabe la calidad de esposa o esposo que tiene hasta que no lo pierde. Nadie sabe la bendición de lo que Dios le ha dado en esos padres hasta que no los pierde. Y qué triste que eso es un defecto de fábrica a causa de Adán que todos traemos. No valorar
las cosas, mis queridos hermanos. Y esta es la avaricia, la gula del alma. No es suficiente, me falta más. Quizás usted, hermano, se está siendo tentado, estás haciendo lo ilícito. Quizás estás haciendo lo ilícito o estás permitiendo lo ilícito. No, es que tenemos que hacernos a la casa, tenemos que hacernos al carro, tenemos que hacernos a la universidad del niño o de la niña. Tenemos que, y nunca terminan, y nunca estás haciendo lo honesto, dando a Dios lo que es de Dios. Y la vida se le va pasando y se da cuenta que igual como Dios reprendía en el antiguo pacto, todo lo que recoges está en un bolsillo roto y nunca le alcanza, nunca le rinde, mis amados. Dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y quizás estamos corriendo vanidosamente, dando vueltas en el mismo lugar, como los conejitos de las carreras de caballo, sin ningún rumbo, detrás de una zanahoria que no me lleva a ningún lado, hambriento, lleno de avaricia. Mis hermanos, al final, el avaro termina como el que tiene resistencia hormonal, lleno de cosas por fuera, pero crónicamente vacío, hambriento y desnutrido por dentro. Dice el Proverbios 27:20, la muerte, la tumba y la codicia humana nunca se dan por satisfechos. Hermanos, tenemos que rogarle a Dios que nos libre de ese mal, de ese gran mal, porque al igual que la muerte y la tumba nunca se va a llenar. Y cuando caemos presos de esto, siempre queremos hacer algo para llenar ese vacío que como la tumba nunca se llena. Y queremos vivir de apariencias, queremos vivir mostrando lo que no somos por esa falta de contentamiento que nos lleva a compararnos con otro y en esa comparación a odiar a otro e inclusive a las personas que nos sirven, a las personas que nos quieren, a las personas que nos desean el bien. Qué triste es, hermanos, que nos convirtamos en un tipo de personas peligrosas de las cuales la gente se tenga que alejar de nosotros. Porque hay personas que son así, ¿sabían eso? ¿Sabían que hay personas que pueden ser buenos amigos siempre y cuando usted siempre los necesite? Pero si usted sale adelante y ya no los necesita, no les sirve y empiezan a verte con envidia porque no quieren verte progresar. Qué triste es, hermanos, esta situación. La Biblia es clara en cuanto al peligro del afán por la riqueza. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Los que quieren ser ricos caen en la trampa de la tentación y empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. Mire, hermanos, cuando usted empieza a caer en esta adición, porque es como una visión, viene la tentación de hacer lo ilícito o lo indebido para alcanzar lo que quieres. Vienen deseos descabellados que los perjudican y los hunden en la ruina. El amor por el dinero, dice, causa toda clase de males, porque querer tener más y más dinero, por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. Y empiezan a venir decisiones equivocadas, hacer lo que no debo, y traen consecuencias. Hoy, hermanos, si la palabra del Rey como un espejo te revela la falta de contentamiento con el propósito de Dios para su vida, y esto está produciendo, como dice Proverbios 14:30, esa envidia que es la carcoma de los huesos, o como dice Santiago 3:16, celos y ambiciones personales que junto a ellas anida la confusión y toda clase de acciones malvadas. Pidámosles misericordia a Dios. Hermanos, quiero llevarlos a que miren la cruz. Si hoy viniera Cristo, hoy no pensaríamos en nuestros cartones de grado. Mire, nunca se ha visto a una persona en el lecho de muerte diciendo,
Tráigame los cartones de la especialización, de la maestría, los trofeos. Tráigame el pantalón Girbo, la camisa Diesel. Ahí sí quiero ver a mi hijo que abandoné en el iPad toda la vida y nunca le crié. Quiero verlo y ellos ya no quieren verle. Quiero que venga mi esposa y ella no quiere verlo tampoco. Qué triste es, ¿verdad? Que pasen estas cosas. Miremos la cruz. Si Dios viniera hoy, no nos importaría lo material. No porque sea malo, hermanos. Lo malo es la avaricia de querer tener más de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el problema, hermanos? El cielo o el infierno. Y Pedro está allí. Pedro está frente al Señor que él dijo, no lo conozco. Primero dijo, mi alma pondré por ti, aunque tenga que morir, aunque estos de manera jactanciosa te negaren, yo no. Mi vida pondré por ti. Y lo vemos negando y dice la Biblia que hasta insultó en su negación. Ahí está Cristo, el perdón de Dios por nuestros pecados alcanzándonos, su gracia divina alcanzándonos, el Rey soberano diciéndonos que nos perdona, que lo sigamos. Pero miramos al de al lado. Qué triste, ¿verdad? Mis amados, la comparación jamás es fruto de la santidad, emana de esa carnalidad. Y esto es muy importante identificarlo y erradicarlo de nosotros. Mire la misma actitud en Pedro. Pedro no estaba haciendo una pregunta inocente. Miremos que Pedro no estaba haciendo una pregunta inocente. Recordemos que Cristo le acaba de hablar del sufrimiento y muerte. Ay, Pedro, ¿qué le decía? Te seguiré a donde quieras que vayas. ¿Y qué le dijo el Señor? No me podrás seguir ahora, mas me seguirás después. Y mire que la Biblia estaba hablando era de que el Señor le estaba diciendo que iba a morir en una muerte de aprehensión, de persecución, y que un verdugo lo llevaría a la muerte. ¿Sí? Mire que esto es malinterpretado por el evangelicalismo tradicional que tanto daño le hace al cristianismo. Decía que es que eso era que entonces usted llega a la iglesia y el pastor lo manipula y lo lleva donde él quiere. Sí, usted antes hacía lo que quiera. No, ahora otro viene y te amarra y te lleva. Ese es el pastor. Bueno, el Espíritu Santo a través del pastor. No, eso no es esa manipulación. El Señor le estaba diciendo a Pedro con qué muerte iba a morir. Lo dice la misma palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces no la leen completa. Y usted tiene que llegar allá y terminar de leer lo que yo leo. Eso era lo que hacían los ilustres en las escrituras. Eran tan ilustres que llegaban a constatar que era verdad lo que se les estaba enseñando aquí desde un púlpito. Y eso tiene que hacerlo usted en su casa. Pero hermanos, aunque parece una pregunta inocente, no era una pregunta inocente. Era envidia. Era si yo voy a sufrir y él por qué no. ¿Él por qué no? ¿Sí? Si Juan, él le pregunta a Cristo si Juan también iba a sufrir como él. Qué humano es esto, ¿no? Queremos que Dios nos explique por qué unos caminos son más felices, por qué algunos parecen tener cargas más ligeras, por qué Él reparte oportunidades y sufrimientos de maneras diferentes, por qué si yo me quedo sin trabajo el otro no tiene por qué quedarse sin trabajo, por qué si yo tengo problemas en el hogar, por qué él no. Porque si mi hijo enferma, porque el de él no tiene por qué enfermar. Y caemos en esa actitud de Pedro. Qué horrible, ¿verdad? Desearle el mal al otro. Esto no es el llamado de la iglesia. Por eso el llamado de la iglesia es, hermanos, si algunos pueden tener hijos, los estériles se regocijan en esos hijos que nacen en la iglesia. Si alguna es viuda, se regocijan esas hermanas que sus esposos están vivos. Y así es que el cuerpo de Cristo recibe gozo. Si tú eres pobre, te regocijas en el hermano que compra su carro. Si tú no tienes casa, se regocija en el que tiene casa. ¿Y cómo se regocija? Pues cuando te ve y te acerca a la casa, cuando te invita a su propia casa, cuando hace uso de lo que Dios le ha dado para bendecir a la iglesia también. De esa manera. Cuando yo comparto de las bendiciones que Dios me ha dado. Qué bonito que son personas que a veces piensan y dicen,
quiero invitar a este hermano que tal vez nunca podría venir a este lugar. Voy a darle la oportunidad de invitarlo un día y que lo disfrute, ya que Dios me ha dado a mí y me sobra de ese lugar. Pero como nunca me alcanza porque la hormona, ¿sí?, del contentamiento, en sentido figurado, está atrofiada por el deseo de este mundo, nunca voy a tener el tiempo ni el dinero. ¿Cuántos tienen ahí prendas de vestir que nunca usan? ¿Algún día la voy a usar? ¿Quién dijo que no? Y se le pasan 3 años y la regalan ya rota de las hormigas. Qué pena, cuando la pueden dar a tiempo, pero nunca. O sea, nunca, eso tiene que estar ahí porque nunca me sacio y quiero más y quiero más. Y compro lo nuevo y hasta sigo usando lo mismo de siempre, y ni lo nuevo y ni lo otro. Porque así es la avaricia, nos ciega, hermanos. Pero aquí Cristo confronta la tendencia del corazón a vivir distraídos mirando alrededor, porque el creyente jamás crecerá espiritualmente mientras viva obsesionado con la vida de otros, hermanos. Usted y yo nunca vamos a desarrollarnos espiritualmente y nunca vamos a madurar hasta que dejemos de estar viviendo obsesionados con la vida de otros y el trato de Dios con otros y no mirando el trato de Dios conmigo. ¿Te ha pasado que quizás dice, pastor, Dios, yo no creo que ese sea más santo que yo? ¿Y por qué él sí y por qué yo no? ¿Por qué yo sufro esto y por qué él no sufre eso? Hermano, Dios ha repartido de manera providencial sus obras. Cada uno sufre de manera, una sufre en el hogar, una sufre con el esposo, otra sufre con el mercado, otra sufre con el hijo, otra sufre con una enfermedad, otra sufre con una división familiar. Pero es el cuerpo de Cristo el que sufre y debemos sufrir los unos con los otros y gozarnos los unos con los otros. A eso estamos siendo llamados. ¿Se goza usted con las bendiciones de otros? ¿O llora las bendiciones de otros? Y se goza con las aflicciones de otros. Eso no es ser del cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, qué urgente es que esta advertencia la tomemos en cuenta. La comparación es la lepra del alma, corroe el contentamiento, alimenta la envidia y apaga la gratitud hacia Dios. Mire, ¿cuántos no le dan gracias a Dios por lo que tienen? Mire, ¿cuántos quizás no? Doy un ejemplo. Dios, estoy poniendo en duda que tú existes. Porque ¿cómo es posible que no pueda tener una moto cuando gente está en la iglesia con carro? Y a otros los hijos se les están muriendo en accidentes de moto. Y quisieran tener el hijo vivo. Y toda la vida andar a pie toda la familia. Pero a veces cuando ponemos la mente en un ídolo que destrona a Dios del corazón y destrona lo más valioso que Dios nos ha dado, en lugar de ser agradecidos, vivimos renegando de lo que no tenemos. Cuando a veces Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Partiendo de que merecemos el infierno desde Adán, porque todos nacemos culpables, condenados al infierno y corrompidos en Adán. No hay virtud en nosotros que Dios no nos la comunique. Si no hemos adulterado, no hemos fornicado, no hemos robado, hemos salido adelante, ha sido por Dios. Todo es por Él. Así brotó en Pedro cuando se desvió sus ojos de Cristo para mirar a Juan. Esa lepra del alma que corroe el contentamiento, alimenta la envidia y apaga la gratitud. Pedro estaba apenado. Pedro, cuando el Señor le dice, Pedro, él me imagino, sí, yo lo negué, no merezco estar aquí, no merezco ser su apóstol. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez dice que lloró, que se entristeció. Qué momento tan solemne. Y le dice el Señor, Pedro, sígueme. Cuando eras joven ibas donde querías, pero ahora que eres viejo, otro te ceñirá y te llevará donde quiere. Pedro entendió que le estaba hablando del sufrimiento y de muerte. Pero una vez miró al que le decían el discípulo amado. ¿Y qué de este? ¿Mm? Y nos pasa como aquel chiste infantil.
que había un niño que siempre lloraba cuando la mamá le servía el plato al papá y decía, no, porque mi papá tiene el pedazo de carne más grande. Mi amor, es tu papá, es el que trabaja. Él es el que trae la comida. No, yo quiero el pedazo más grande para mí. Y entonces la mamá y el papá dijeron, bueno, sirvámosle hoy el pedazo más grande. Y cuando le sirven, empieza a llorar. ¿Pero por qué lloras? Ese pedazo de carne está grande. Y sí, no quería uno. ¿Cómo será el de mi papá? Qué triste, ¿verdad? Que así estamos en la inmadurez. Así brota en nosotros cuando dejamos de fijar la mirada en el autor de la fe. Pero hoy la voz del Señor corta de raíz toda curiosidad carnal, diciéndonos que a ti, sígueme tú. Mire, hermanos, que cuando miremos a otro, hermano, sea para desearle lo mejor. Pero cuántos a veces, hermanos, hasta en las mismas familias, que si alguien se compró un buen carro, una buena moto, un buen apartamento en otra ciudad, ay, pero eso no era necesario, hay algo, un sinsabor. Qué triste es, ¿verdad? Y empezamos nosotros a querer competir con eso. Y empezamos a vender los principios, a quitar la mirada de Dios, del plan que Él tiene para mí. La voz del Señor, hermano, es clara. Es no compárate, no compite, no es obsesiónate con otros, sino sígueme. Sígueme. Y como segundo, veamos que Cristo es soberano sobre cada vida y cada llamado. Cristo es soberano sobre cada vida y cada llamado. Pero frente a esa lepra de la comparación, la medicina es conocer la soberanía de Dios, de que Él traza caminos distintos, reparte dones diversos y asigna cargas diferentes, todo para su gloria. Por eso, después de derribar la vanidad de mirar a otros, debemos levantar la mirada al Rey que gobierna cada vida y cada llamado. La respuesta de Cristo es corta, pero sobrecogedora y penetrante. ¿Qué a ti? Verso 22. Sígueme tú. En otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo, eso pertenece a mi soberanía. Que este hermano ha caído varias veces en pecado, pero Dios lo ha restaurado y lo ha prosperado y yo sigo igual. Que a ti, sígueme tú a mí. Ese hermano está luchando sus propias batallas. Cada uno lucha sus propias batallas y a veces pensamos que somos solo nosotros, que solo existimos nosotros en el mundo y que todo el mundo debe compadecerse de mí y yo de nadie. No. Cristo no le da explicaciones detalladas a Pedro de lo que va a hacer con Juan. No le revela el futuro de Juan, no le explica sus decretos, simplemente le recuerda algo glorioso. Él sigue siendo el Señor. Y como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen al Señor, no a nosotros, mis amados hermanos. Y las reveladas sí pertenecen a nosotros para que las obedezcamos. Hay cosas en las Escrituras que Dios no nos las revela, porque no quiere que perdamos tiempo en ellas. Pero sí hay unas que nos revela para que dediquemos tiempo y obedezcamos. Pero hay personas que no obedecen lo que Dios revela en la palabra y están como con problemas mentales buscando cosas que Dios nos revela, metiéndose en cosas ocultas, simplemente como un pretexto de ocupación para no ocuparse en lo que Dios ya revela, que está sencillo en las Escrituras. Hermanos, Cristo tiene el derecho absoluto sobre cómo gobierna a cada uno de los suyos. Romanos capítulo 9, verso 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dice. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para estar altercando con Dios? Porque a mí me dio esto, porque a este le dio lo otro. Vemos la soberanía de Cristo sobre las vidas, sobre los llamados, los sufrimientos, los dones, los tiempos y el destino de cada uno de sus discípulos. Y esto, mi querido hermano, es también una exhortación a los falsos profetas de hoy, esos falsos profetas modernos que aparecen,
Esto derriba la arrogancia de estos falsos profetas modernos que dicen saber lo que Dios tiene para tu futuro. Solo imagínese usted a Pedro preguntándole al Mesías, ¿qué de este? Y el Señor dijo, ¿a usted qué le importa? Usted sígame. Ahora se levantan hombres, falsos profetas, hombres peligrosos de los cuales no debemos acercarnos y huir de ellos porque creen que tienen su destino en las manos de ellos. Y esto es mentira, hermanos, porque ellos van a creer que tienen su destino y su futuro en las manos de ellos cuando al Señor no le place revelarle el destino de un hombre a otro. Aquí lo estamos viendo con Pedro. Entonces, ellos están inventando cosas, son mentirosos, hablando en nombre de Dios lo que Dios no ha mandado a decir. Y cuando una iglesia se llena de estos hombres perversos, es claro lo que dicen los profetas mayores del antiguo pacto. Dios levanta falsos profetas como un juicio cuando su pueblo está en pecado. Eso es sencillo, por eso ellos están ciegos aceptando esos falsos profetas. Es un juicio de Dios para ellos como comunidad. Cristo no le reveló a Pedro el destino de Juan, porque las cosas secretas, como leíamos en Deuteronomio, pertenecen al Señor. Cuando alguno pretende, mis queridos hermanos, hacerle creer a usted que Dios le reveló a ellos lo que le espera a usted mañana, son mentirosos. Cuando ellos pretenden canalizar inclusive un permiso de Dios para su vida, vaya allá, venga aquí. No, hermanos. Esto es una manipulación, esto no está bien a la luz de la moral, de la ética, esto es manipulación religiosa. Y estos hombres, repito, son un peligro para la sociedad. Por hombres como esos nos generalizan a todas las iglesias y empezamos a tener persecuciones de los entes. Qué triste es. Por eso yo digo, eso no es una iglesia, eso es una sinagoga de Satanás, donde quizás hayan verdaderos cristianos presos de manipulaciones de hombres perversos y malvados. Cuando alguien pretende canalizar un supuesto permiso de Dios para manipular las decisiones de su vida, está usurpando lo que solo pertenece al Señor. La voz de Cristo no es yo te revelo el futuro de otro, sino ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Sígueme tú. Tu vida es personal y directa conmigo. Yo como pastor no puedo decirle a usted no compre ese carro, no compre esa casa. Si usted ya le oró a Dios, tiene el recurso y su esposa está de acuerdo, cómprela. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿usted qué opina? ¿Cómo ve ese Chevrolet Sprint? Está personalizado, 80 millones. Uy, hermano, lo van a robar. Así le digo, tenga cuidado. Lea la revista Motor. Se me hago entender, ¿verdad? Eso, ahí uno diría, ¿no? O pastor, voy a comprar esta casa y mire, pero no tiene escritura y es una sucesión y hay como 30 nietos. Uy, no, hermano, no haga eso, compre con escrituras. Eso es lo que uno hace, uno da consejos. El pastor no está para decirle a usted, espere un momento, Dios dice que sí. No, hombre, esos son hombres mentirosos, son hombres engañadores, hombres perversos, de los cuales debemos huir. Y la Biblia manda que hay personas con las cuales ni comer, ni sentarnos a comer deberíamos. Ahí donde está el amor, ahí está el amor de Dios por sus hijos, que no nos estén abusando, que no se estén aprovechando de nosotros. Porque por eso es que hoy en día está de fama, no, los pastores son ladrones, porque sí hay pastores ladrones. Qué tristeza. Hombres con el título de pastores, que son ladrones, que son estafadores. La voz de Cristo, hermanos, no es yo te revelo el futuro de otro, sino que a ti, sígueme tú. Una declaración de la soberanía de Cristo sobre las vidas, los llamados, los sufrimientos, los dones, los tiempos y los destinos de cada uno de sus discípulos. Pero ¿cuánto nos cuesta descansar en eso, amados hermanos? ¿Cuánto nos cuesta entender que yo tengo lo que a Dios le plació que yo tuviera? Y eso me costó entenderlo a mí. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha enseñado a descansar en Él. Yo me preparé 2 carreras, especialización, maestría, estudiar inglés hasta donde mi mente me daba para aprenderlo. Y nunca tuve el trabajo que quise.
Y mi esposa con su sola profesión lo alcanzó. Y entendí que Dios nos lo dio para el hogar. Y a veces las bendiciones no llegan a través del esposo, llegan a través de la esposa también. Pero a veces no lo vemos porque a veces hasta caemos en una competencia de competir el uno con el otro. De quién gana más, quién trae más. Y vienen las aflicciones. Y es donde aprendemos a entender que a veces las cosas llegan a la casa por parte del esposo, de la esposa o de los hijos mismos. A veces padres que se esforzaron tanto y no salieron adelante y ese pelado aprendió a patear una pelota y se vuelve millonarios, todos. Y el papá, el manager. ¿Y qué hacía? Vendía yuca en la esquina de un semáforo. Dios es soberano. ¿Sí? Es soberano. Feíto, maluco, maleducado, pero aprendió a cantar bien y todos millonarios. Pero tienen otras falencias, porque el fin del hombre no es la riqueza, hermanos. Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Que el sueldo que tengo es el que Dios en su providencia ha permitido que tenga. ¿Que puedo ganar más? Sí. ¿Que hay gente con menos estudio ganando más? Sí. Pero es lo que Dios permitió que yo tuviera. Mi papá fue un iletrado, tercero primaria, jefe de petroleras en Arabia Saudita, en África, paseó por Europa y yo con todos mis estudios no alcancé su sueldo, pero mi familia lo tuvo en algún tiempo y le doy gracias a Dios, fueron buenos momentos. Pero momentos también costosos en otra área, porque aunque entró el dinero, se desbarató la familia, una familia disfuncional con muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que quieres, hermano? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que queremos? Y recuerdo, no es satanizar el tener, sino esa actitud pésima y desagradecida del corazón. Tengo una familia bella, pero quiero un carro, entonces ahora desbarato mi familia por alcanzar a tener un carro, ahora no tengo a quién pasear. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que me mueve a tener las cosas? ¿Cuánto nos cuesta descansar en esto? Porque nuestro corazón quiere entenderlo todo, controlarlo todo, compararlo todo, medirlo todo, y Cristo sigue respondiéndonos que a ti. Ya deje de mirar a sus compañeros. Deje de mirar quién asciende y quién no asciende. Estoy donde Dios me quiere tener. Esa es la provisión de Dios. Esa es su bondad y su misericordia. Qué liberador es esto, ¿verdad? Para el alma entendida, para el alma que hoy pone la mirada en la cruz. Porque el creyente maduro, cuando aprende a descansar en la providencia de Dios, cuando deja de vivir preguntando por qué Él, por qué yo, por qué esto, y aprende a decir el Señor es soberano, Él sabe lo que hace. Como dijo Job, cuando vinieron los enemigos, robaron todo lo que tenía, mataron a sus hijos y quedó con una lepra en la plaza de la ciudad como un mendigo y con su esposa que no podía comprender lo que pasaba. Job dijo en el capítulo 1, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pablo también lo aprendió, él dijo en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a estos que amamos al Señor, los que hemos sido preordenados por Dios. Cualquier situación. He visto personas que se entristecen porque participan de una convocatoria en una buena empresa y no pasan, frustrados, culpando a Dios, pero también he visto personas que sus esposos entran a esa empresa y al mes sufren un accidente y mueren. Desearían nunca haber entrado a esa empresa. Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, mire lo que aprendió Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Que Dios nos permita tener este sentir, ¿verdad? La madurez cristiana no consiste en entenderlo todo, sino en descansar en la providencia de Dios.
Mire, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo jamás dirige a todos sus hijos exactamente igual. Algunos sufrirán más, algunos tendrán más responsabilidades, algunos serán más visibles, otros vivirán toda su vida ocultos, algunos tendrán caminos largos, otros caminos cortos, pero Cristo gobierna perfectamente cada vida y su historia. Dijo el salmista, antes de nacer él escribió todo lo que le iba a suceder en su libro y no se pasó un solo acontecimiento, ni siquiera la caída de un cabello, digo yo. Así que ¿para qué compararnos? ¿Para qué correr con otro? ¿Para qué mostrarle a otro? Solamente decir, Señor, entiendo que todo obra para el bien de los que te amamos, conforme a tu propósito. Aquí estoy, Señor. Lo que me des, bienvenido, y lo que no me des, dame el contentamiento. Quiero poner mi mirada en ti, Señor. Así lo enseña también Hebreos. Algunos fueron librados de la espada y fortalecidos en batalla, como miramos en los héroes de la fe, ¿no? Algunos fueron héroes, destruyeron gigantes, cerraron bocas de leones, pero otros, dice el verso 35, fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. La fe, mis hermanos, no garantiza un camino idéntico para todos, pero sí asegura que cada historia está gobernada por la misma mano soberana del Dios encarnado, viviendo perfectamente, yendo a la cruz, muriendo en esa cruz, siendo sepultado y resucitando en gloria. Y así, entendiendo esto, vamos a dejar de andar afanados en la vida y vamos a tener tiempo para decirle a mi hijo qué es lo que necesita mi hijo o mi hija. ¿Qué es lo que necesita que yo estoy abandonando por andar corriendo, envidiando a otros, compitiendo con otros, cuando Dios me tiene una vida diferente? Quizás lo que tú quieres de otro, Él lo quiere de usted, que usted tiene a su esposa y sus hijos, un bello hogar, Él no tiene un hogar. Recapacitemos antes de que sea tarde, mis amados hermanos. Entonces, habiendo entendido esta sencilla pero poderosa frase, ¿qué a ti? Sígueme tú. Dentro de ese costo de mirar a otros y el llamado a seguir a Cristo, donde vimos el corazón humano que tiende a distraerse mirando a los demás y entendiendo que Cristo es soberano sobre cada vida y sobre cada llamado, entendamos entonces que ya no podemos seguir siendo como Pedro, mirando a otros ministerios, otras vidas, otros dones, otras circunstancias, otros logros, otros caminos, donde lentamente el corazón pierde el contentamiento, la humildad y el descanso en Dios, brota la amargura, nos volvemos amargados, enojados, resentidos. Pero hoy Cristo vuelve a decir, que a ti, sígueme tú. Quiere decir que Él nos dice, confía en mi soberanía, descansa en mi providencia, deja de compararte con otros, deja de contender con mi voluntad para tu vida y sígueme fielmente. Porque al final, hermano, la vida cristiana nunca fue una competencia. Es un llamado personal a seguir al Señor Jesucristo hasta el final. Ya no desperdicies tiempo y vida mirando el camino de otros, mientras descuida lo que Dios te ha dado y tu obediencia personal. Recuerda siempre la frase del soberano, que a ti, sígueme tú. Nuestro llamado, hermanos, no es a competir, es a seguirlo fielmente. Amén. Oremos.